Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Vamos a leer desde el 1 hasta el versículo 11. Muy bien, mis hermanos, he titulado a este mensaje La casa de Jasón, y van a ser algunos mensajes, algunas enseñanzas relacionados con la iglesia de Tesalónica. Por eso estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y leemos desde el verso 1. Leo de la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, la regalé. Y leo de la Biblia de las Américas. Para los que estáis proyectando, he cambiado de versión. Pero usted puede seguir bien en la Reina Valera también. Verso 1. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Mesías, el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Que el Señor nos añada bendición en su palabra. Como he dicho, he titulado a esta palabra, esta enseñanza, La casa de Jasón. Es el primero de los mensajes. ¿Por qué la casa de Jasón? Ahora lo van a ver ustedes. El nombre Jasón es griego. Tiene una variedad de significados, pero todos están relacionados con salud. Por ejemplo, Jasón se puede traducir el significado como portador de salud, el que cura, sanar, saludable, el que goza de buena salud. Así que Jasón es sinónimo de saludable o el que goza de buena salud. Este era un nombre común entre los griegos por el famoso Jasón, semidios de la mitología griega, el que fue a por el vellocino de oro, recordáis, con los argonautas. Y claro, como un héroe de la antigüedad, muchos griegos le pusieron a su hijo Jasón, algo parecido a lo que hacen hoy en día cuando llaman a su hijo Cristiano, ¿no? O Messi, o llaman a su hija Beyoncé. Y yo sé que esto no pasa así, o Khaleesi, ¿no? No pasa aquí, ustedes tienen más nivel, ¿no? Pero bueno, hay nombres que se ponen de moda. Jasón se puso de moda también entre los judíos. Fíjense, entre los judíos helenistas, con una influencia más griega, también se hizo común el nombre Jasón. ¿Por qué? Porque Jasón significa eso, el que sana, alguien que porta salud o de buena salud. Entonces los judíos
cambiaban el nombre Josué o Jesús, que significa Jehová es salvación o Salvador. Cambiaban el nombre Josué o Jesús por este parecido nombre griego, Jasón. Entonces, Jasón significa eso, portador de salud, saludable, el que goza de buena salud. En su casa nace la iglesia de Tesalónica. Una vez que Pablo ha estado por 3 semanas, 3 días de reposo predicando en la sinagoga, hay un grupo de judíos que creen y aceptan a Jesús como el Mesías, y saliendo de la sinagoga empiezan a reunirse en la casa de Jasón. Y en estos días, orando, el Señor me dice de una manera profética: la iglesia de Tesalónica es un ejemplo de congregación saludable. La iglesia de Tesalónica es un buen ejemplo de una congregación saludable. Por eso no es casualidad que esta iglesia se reúna en casa de Jasón, que significa su nombre saludable. Hay una pista profética, hay una señal divina de que esta iglesia se reunía en la casa de la buena salud, en la casa de uno que tiene ese nombre, el que goza de buena salud o el portador de salud. Es una iglesia que también la podemos caracterizar así o identificar como una congregación que tenía una buena salud. En este día vamos a comenzar a hablar acerca de esto. ¿Por qué la iglesia de Tesalónica gozaba de buena salud? La respuesta está en su origen y también en su historia. La historia de la iglesia de Tesalónica, lógicamente, limitándonos a esos años donde nace la iglesia, y el mismo apóstol Pablo escribe Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. El desarrollo y el origen de la iglesia de Tesalónica nos van a dar las pistas, nos van a dar de alguna manera una serie de características que nosotros también tenemos que conquistar para ser una iglesia saludable. Hoy vamos a ver el origen de esta congregación, pero antes un poco de historia para que nos situemos dónde estamos. Evidentemente estamos en el primer siglo, aproximadamente año 51-52 después de Cristo. Tesalónica es capital de Macedonia. Ya estamos en territorio europeo y no tanto asiático. Es una gran ciudad, más de 200,000 habitantes, centro político de Macedonia. Es una ciudad cosmopolita. Mirad, no solamente era un centro de recreación y salud, porque eran conocidos sus baños termales o sus aguas termales. De hecho, se llamaba antes de Tesalónica Terma. También es un centro comercial por ser un puerto marítimo, por sus fértiles valles y por la cercanía que tenía a una vía romana muy importante, la Vía Ignacio. La población de Tesalónica estaba compuesta por judíos. Aproximadamente los hebreos eran 1/3 de la población. El resto, griegos, romanos y también bárbaros germanos. Los romanos eran abundantes, eran muchos de ellos soldados romanos que se retiraron en la gran ciudad de Tesalónica. Por eso era una ciudad libre, era una ciudad donde sus habitantes tenían ciudadanía romana, estaban exentos de pagar ciertos tributos y podían obtener la ciudadanía. Hoy, hasta el día de hoy, Salónica, que así se llama Tesalónica en este tiempo, Salónica es una importante ciudad griega. Allí llega el apóstol Pablo con su ilustre compañía apostólica. Ya no viajaba con Bernabé, que lo había dejado en el primer viaje. Hubo no decir una desavenencia, un desacuerdo, pero sí un acuerdo. Se dio una dieta de compañerismo y Bernabé siguió con un ministerio más centrado en restaurar y capacitar ministros, mientras que el apóstol Pablo continúa sus viajes apostólicos echando mano de Silas, quien era un profeta ya que había tenido un fruto, porque el mismo Silas había recibido la encomienda junto con otro profeta de llevar las
las conclusiones del concilio de Jerusalén a las iglesias para que hubiese paz. El momento en el que se entiende que los gentiles también están incluidos en los propósitos de Dios para salvación, y dice que no se les imponga una carga a los gentiles de tenerse que circuncidar o guardar la ley o ciertas costumbres de los judíos, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre y de ahogado, y de fornicación. Entonces se les lleva la carta por mano de estos profetas que cuando llegan a las iglesias no solamente leen la carta trayendo una paz a los nuevos convertidos gentiles que no eran de Israel, sino que exhortaban, animaban, y como tenían el don de la profecía, con abundancia de palabras consolaban al pueblo. Pues Silas ahora está viajando con el apóstol Pablo en estos movimientos apostólicos del segundo viaje. Vienen de Filipos, han fundado una congregación en Filipos y ahora llegan a Tesalónica, y también aquí en Tesalónica van a cosechar fruto. Además les acompaña Timoteo, ese joven apóstol que está siendo capacitado en esas labores apostólicas junto con Pablo. Mira qué tridente, ¿no? Pablo, Silas, Timoteo. Lucas, el amado médico, el consiervo de Pablo, hijo espiritual también de Pablo, se ha quedado en Filipos. Ya no les acompaña en este momento, pero sí andan con otros siervos y estos 3 ministros prominentes. Muy bien, vamos a hablar del origen de la iglesia de los tesalonicenses. Diga conmigo, un origen saludable. Un origen saludable. Nos tenemos que remontar a Hechos de los Apóstoles 16, del 6 al 10. No hace falta que lo leamos porque es un texto muy conocido. El apóstol Pablo, creemos que tenía la intención en este segundo viaje de visitar las iglesias del Asia Menor y poder ministrar en aquellos lugares donde ya había hecho obra para consolidar la fe y para también tener un fruto en lugares, en regiones donde ya habían incursionado en su primer viaje apostólico. Pero el Señor dice que se lo impide, se lo prohíbe, no le permite ir hacia lo que era su plan original, sino que el Señor les lleva a Macedonia. ¿Cómo? El apóstol se pone en oración: Señor, nos has cerrado la puerta de volver para el Asia, para Bitinia, donde queríamos ir, Señor, y ahora, ¿dónde tenemos que seguir? ¿Por dónde seguimos predicando? Porque eran hombres de obediencia y porque eran hombres guiados por el Espíritu Santo, que sabían que de verdad, aunque tenemos la comisión ya dada de ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, cuando el ministerio es más efectivo es cuando nos movemos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Señor le contesta a través de una visión. Para aquellos que no creen que ya Dios da visiones, yo creo que es claro, leyendo Hechos de los Apóstoles y viendo la historia de la iglesia, que la llenura del Espíritu Santo trae consigo esta gran ayuda. Vuestros hijos, dice, verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en los postreros días y profetizarán. Entonces el Espíritu Santo nos va a hablar con visiones, con sueños, con profecía, como esa profecía que vino a apartarme a Bernabé y Saulo para la obra a la que les he designado. Fue Dios el que los envió por profecía del Espíritu Santo. Ya Dios dijo, están listos, y comienza el tiempo del ministerio apostólico de Pablo y Bernabé. Y el mismo Espíritu Santo ahora les guía a través de una visión. El apóstol está orando y de repente se le aparece un varón macedonio por los rasgos, la vestidura, no sabemos por qué, pero Pablo lo identifica como un varón de Macedonia. Entonces este varón le dice, pasad a Macedonia y ayúdennos. Y Pablo entiende, Dios quiere que vayamos a Europa, Dios quiere que vayamos a esa región que yo no pensaba todavía ir, de Macedonia. Y entonces, persuadidos de que el Espíritu Santo les mandaba a predicar la palabra allí, fueron
primeramente a Filipos. Y ustedes saben lo que sucedió en Filipos. Allí comienza la obra en una manera poderosa con la conversión de Lidia. Dios le abre el corazón. La conversión también del carcelero en la cárcel de Filipos, donde habían caído por echar fuera un demonio de pitón, de pitonisa, de adivinación. Pero hay una oposición en Filipos y ellos dejan la iglesia, desde mi punto de vista, al cuidado de Lucas, porque Pablo no iba por ahí echando hijos al mundo y plantando iglesias como para que crecieran de manera torcida con falsas doctrinas o se disolvieran. Él trabajaba, pero no en vano. Él trabajaba esperando que ese fruto permaneciese para la gloria de Dios y ver todas esas almas un día en la presencia de Cristo Jesús. Entonces deja la iglesia de Filipos al cuidado de Lucas y sigue en verso 1 para Anfípolis y Apolonia. 2 ciudades. Fíjense, entre Filipos y Tesalónica hay 200 kilómetros de distancia. 200 kilómetros de distancia que recorren a pie, a caballo, no sabemos. Pero entre medias no encuentran ni en Anfípolis ni en Apolonia una pequeña comunidad de judíos. Al menos en Filipos, ciertas mujeres temerosas de Dios se reunían a orar fuera de la ciudad, cerca del río. Pero ni en Anfípolis ni en Apolonia Pablo encuentra sinagoga. Y Pablo tenía una estrategia, porque el Señor, el día que le llama por profecía a través de Ananías, le dice al Señor: instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre a los judíos, a los gentiles y a los reyes de la tierra. Entonces Pablo, él tenía claro que primero tenía que ir a los judíos y seguía esta estrategia o esta costumbre. Aquí se le llama esa costumbre. Cuando llegaba a una ciudad, buscaba la comunidad de los judíos. Y allí en la sinagoga le daban permiso y él predicaba acerca de Jesús como el Mesías. Demostraba con las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciera, muriera y resucitara al tercer día. Les explicaba que el Mesías no venía, como muchos judíos pensaban, a traer el reino de David en un sentido bélico, en un sentido político, en un sentido de prosperidad para la nación de Israel, como en los días de David y de Salomón, sino que lo que Jesús venía era traer salvación y abrirnos las puertas del reino de Dios para que Él venga a reinar en nuestras vidas y entonces nosotros poder ser ciudadanos del reino de los cielos y que Jesús venía como Señor y como Salvador de Israel para entonces hacernos instrumentos que llevemos ese reino de salvación y de amor a otras naciones, a los judíos y a los gentiles. Pablo les demostraba que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías y que Jesús había hecho todo lo que había sido profetizado que el Mesías tenía que hacer. Había un tanto por ciento que le rechazaba, que le tomaba por falso profeta. Pero entre los que estaban en la sinagoga, judíos, circuncidados, algunos despertaban por el Espíritu Santo, se convertían, abrían los ojos y decían: claro, todo concuerda, Isaías 53 y Génesis capítulo 3 y todas las profecías, wow, sin duda es Cristo y la tumba está vacía. Oh, esto es la salvación que hemos estado aguardando. Entonces acompañaban a Pablo, que normalmente lo expulsaban de la sinagoga. Pero había también temerosos de Dios. ¿Qué eran temerosos de Dios? Era gente que, aunque no era de Israel, creían en el Dios de Israel. Y Dios le dio a Pablo una gracia especial entre los gentiles. Así pasó en Tesalónica. En Tesalónica creen unos cuantos. Vamos al versículo 3. El 2 primero. Pablo, según su costumbre, se la acabo de escribir, lo que era la estrategia, fue a ellos y por 3 días de reposo, que era cuando se reunían en la sinagoga los sábados, 3 semanas seguidas discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron, subrayo, algunos de los judíos creyeron. Sin embargo, fíjense ustedes, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas.
juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios. O sea, unos pocos judíos creen y se convierten a Jesús, pero entre los temerosos griegos, una gran multitud. Y dice, y mujeres nobles no pocas, dice en la versión Reina Valera. O sea, aquí en la Biblia Américas dice, muchas de las mujeres principales. ¿Por qué? Esto es llamativo y Lucas lo subraya. Porque en la región de Macedonia, en la región de Acaya, las mujeres griegas tenían una libertad religiosa que no tenían en otros lugares del Imperio Romano. Las mujeres grecorromanas de esta cultura helenista tenían en estas regiones una libertad de adorar a quien ellas sintieran adorar, una libertad de culto que normalmente en otras regiones la mujer estaba más, digamos, limitada o subyugada. Y por otra parte, las mujeres más incultas o las mujeres de estratos más humildes, más pobres, normalmente estaban muy ligadas a supersticiones y a idolatría pagana. Pero estas mujeres nobles o estas mujeres principales tenían una mayor apertura o unas mayores inquietudes. Entonces, cuando escuchan la predicación de Pablo, ellas que estaban buscando del Dios de Israel, del Mesías, y cuando escuchan la predicación de Pablo, ¡pah!, Dios comienza a salvar un montón de mujeres nobles, principales, allí en Tesalónica. Un montón de creyentes nacen de nuevo de entre los gentiles y unos cuantos, algunos de Israel. Entonces, ¿qué hace Pablo? No se queda causando problemas en la sinagoga, sino que se van con todo ese grupo y comienzan la iglesia. A veces en una casa, a veces como en el caso en la escuela de Tirano, en el caso de Éfeso, en la escuela de Tirano, creo que fue en Corinto o en Éfeso lo de la escuela de Tirano. Creo que fue en Éfeso, ¿verdad? Y en el caso de Tesalónica se reúnen en la casa de Jasón, que Jasón era un hombre, digamos, importante, que tenía una casa amplia, que tenía la capacidad de incluso pagar una fianza cuando lo llevan preso, paga una fianza junto con los otros para salir libre. Allí comienza a reunirse la iglesia. Como digo, ni en Anfípolis ni en Apolonia Pablo encontró judíos, así que siguió, llega a Tesalónica y se lleva tremenda sorpresa. Y es que 3 semanas predicando y Dios comienza, qué bonito es eso. Cuando estamos predicando y tú ves que el Señor en un lugar abre la puerta, se abre una puerta para la predicación, se abre una puerta para la palabra, se convierte en judíos, se convierte en gentiles, se convierte mujeres estratégicas, claves, gente que tú dices, wow, hasta mira en la casa de ese hermano, qué nombre tiene tan bonito, Jasón, el que porta buena salud, el que goza de buena salud, el saludable. Allí nos vamos a reunir, hermanos, que Jasón tiene un buen comedor o un buen patio. Y allí empiezan los santos a perseverar. Pero inmediatamente la persecución, como hemos leído, verso 5, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública. Y ahí comienza el hostigamiento, comienza la oposición a la palabra de Dios. Cuando Dios hace una obra grande, normalmente también es grande la prueba. Cuando Dios abre una puerta grande, hay muchos adversarios. Recordad en Éfeso cómo se levantaron los adoradores de Diana de los efesios fanáticos que querían matar a Pablo y a los apóstoles. Cuando Dios está haciendo algo importante, el reino de las tinieblas, evidentemente allí enfoca todo el arsenal para parar ese avance del reino de Dios. Pero la obra de Dios es imparable. Alguien diga conmigo, gloria a Dios. ¡Ay, aleluya! Entonces, fíjense, mis hermanos, la iglesia, quiero que se sitúen cronológicamente. La iglesia está con Pablo aproximadamente, dicen, 3 meses. Le ha dado tiempo a Pablo a recibir 2 ofrendas de los hermanos de Filipos. Estando allí, los filipenses le mandan un par de ofrendas para ayudarle a Pablo
y a la compañía, a su sustento y a que predicaran el evangelio. Calculan que están unos 3 meses. Pero la cosa se va poniendo peor, de manera que ya hay un momento que tienen que ocultar a Pablo, a Silas, a Timoteo, los tienen que ocultar porque son las cabezas visibles, van a por ellos. Cuando asaltan la casa de Jasón, fijaos bien que no encuentran a Pablo, Silas y Timoteo y toman preso a Jasón y a algunos otros líderes y los llevan a la cárcel porque ya ellos sabían que estaban queriendo acabar con los apóstoles. De hecho les dicen, estos que alborotan el mundo entero han llegado también aquí. Estos que trastornan, me gusta como lo dice en la Biblia de las Américas, estos que trastornan, ustedes han venido a trastornar nuestra sociedad, a trastornar nuestro status quo, a trastornar nuestra estabilidad. Y son ellos los que estaban alborotando y haciendo una turba y mintiendo y levantándose en contra de la palabra de Dios, en contra del camino de Dios. Pero bueno, pagan la fianza a Jasón y sus colaboradores, salen libres. Y Pablo se da cuenta de que por el bien de la iglesia es mejor que siga su camino hacia Berea, que era la siguiente ciudad. Y deja la iglesia. Ahora, piensen esto. Pablo no deja la iglesia que acaba de nacer, que lleva 3 meses reuniéndose o 4 en la casa de Jasón, y no la deja así como diciendo, hermanos, pues allí no había radio, allí no había televisión. Las Sagradas Escrituras eran lógicamente el Antiguo Testamento y los escritos eran epístolas con los consejos de los padres como Primera y Segunda de Tesalonicenses, pero lo que tenían de las Sagradas Escrituras era la Torá, era la ley y los profetas. Entonces, hermanos, ahí se quedan y hasta aquí he llegado, al bautismo de Jesús de arrepentimiento, el bautismo del Espíritu Santo y las primeras leches de la palabra que les he podido dar. Hasta luego. No, el apóstol muy inteligente hace lo siguiente, les deja a Timoteo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque si os dais cuenta, en Hechos 17 y verso 10, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Oh, ¿y dónde está Timoteo? Ya no aparece. Entonces, ¿cuándo vuelve a reunirse con ellos Timoteo? Unos meses después, en el capítulo 19, capítulo 10, a ver, dame un segundito, no, aquí mismo en el capítulo 17 y versículo 17 y versículo 5, no, capítulo 18 y versículo 5, capítulo 18 y versículo 5. Lo tengo por aquí, pero no pensaba decirlo ahora. Es el capítulo 18, verso 5. ¿Ya habéis llegado? Esto es Pablo, que ya está en Corinto. Ha pasado por Atenas y ya está en Corinto. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Veis? Timoteo viene con una ofrenda de los macedonios. Pablo en Corinto ha estado haciendo tiendas. ¿Con quiénes? Con Priscila y Aquila. Y ahora Pablo recibe una ofrenda que la traen Timoteo y Silas de los hermanos de Macedonia. Macedonia implica 3 iglesias que sepamos: Berea, Tesalónica y Filipos. Mirad, en el capítulo 17 y versículo 16. Muy bien. Capítulo 17 y verso 14. Entonces, 17-14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Dónde ha dejado a Silas? En Berea. ¿Dónde ha dejado a Timoteo? En Tesalónica.
Y Pablo está solito en Atenas, pero los está esperando. ¿Cuándo vemos que se les reúnen? En el capítulo 18 y verso 5. Capítulo 18 y verso 5 dice, cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación de la palabra. Entonces, ya os puedo situar. La iglesia de Tesalónica ha pasado 3 meses aproximadamente con Pablo y toda la compañía. Y algunos piensan que unos 8 meses, entre 6 y 8 meses con Timoteo, que ha seguido con la obra. O sea, que ha tenido un año de cuidado, pero la pregunta que Pablo se hace es, ¿cómo estarán mis hermanos de Tesalónica? Si los he tenido que dejar con 3 meses de recién dado a luz, no lo he podido ni destetar. Tened en cuenta que Pablo ya entendió. Pablo, acordaos que la iglesia de los Gálatas casi se viene abajo por una falsa doctrina. Así que Pablo en el segundo viaje, ahora en Corinto, se pasó 1 año y medio. Porque Dios le dijo a Pablo, Pablo, predica y no calles, nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer daño. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero de Tesalónica se tuvo que ir, y de Filipos se tuvo que ir, y de Berea se tuvo que ir. Por cierto, ¿de Berea sabéis por qué se fue? Porque los judíos de Tesalónica que habían levantado la turba, se enteraron de que estaba en Berea y aquellos fanáticos fueron hasta Berea a también atacar a Pablo y se tuvo que ir también de Berea. Pero donde iba la armaba. El apóstol Pablo llevaba consigo el virus del evangelio y allí formaba una nueva iglesia. También en Berea deja una iglesia noble, bien establecida. Y tiene que seguir. ¿Pero por qué tiene que seguir? Porque la persecución, hay un riesgo. En Corinto el Señor dice, tranquilo, quédate aquí. Nadie te va a poder hacer daño. Y se pasa 1 año y medio. Y en el tercer viaje apostólico en Éfeso estuvo 3 años. Pablo entendía que no podía dejar iglesia sin raíz profunda, sin buena base, porque su obra entonces podía ser en vano. Todo lo que había trabajado que se viniera abajo. Yo he visto, hermanos, en estos años caminando con el Señor, iglesias bellas convertirse en sectas. Hombres de Dios que hasta los han puesto de líderes, de repente que les entre una falsa doctrina y acaben predicando que no hay Trinidad o predicando que hay que volver al judaísmo o se les ha metido alguna locura. ¿Por qué? Porque evidentemente no fueron bien discipulados, no fueron bien fundamentados. Entonces es un riesgo grave. Es como tú edificar un edificio alto y no ponerle buen fundamento. Puede haber cualquier temblor o que empiecen a aparecer rajas en el edificio o que venga un temblor y se venga abajo. Y la prueba va a venir sí o sí. O sea, en la vida cristiana, ¿qué pasó con esa semilla que se sembró cerca del camino y que brotó rápidamente? Que cuando vino la prueba por causa de la palabra, como no tenía raíz profunda, se secó. Entonces, el apóstol se cercioraba de que los discípulos tuviesen claro el evangelio, lo que es los fundamentos y echaran raíces profundas con Dios y luego continuaba el viaje. No lo puede hacer, pero deja a hijos espirituales. A Timoteo en Tesalónica, a Silas en Berea y ahora lo vemos en Atenas que se ha quedado solo. Hace una labor en Atenas, no tiene tanto fruto como en los otros lugares y sigue a Corinto. Ahí en Corinto Dios le dice, sigue predicando y no calles, tengo mucho pueblo. Y allí se les reúnen, tanto Silas como Timoteo. Pues bien, 1 y 2 de Timoteo lo escribe Pablo en ese 1 año y medio que está en Corinto. Si os dais cuenta, no les escribe después de 10 años, les escribe en el primer añito de vida. ¿Qué había en el corazón del apóstol Pablo? ¿Cuál era su preocupación? La preocupación de Pablo era, ¿cómo estarán esos hermanos que creyeron en medio de la persecución? ¿Cómo estarán mis hijos espirituales en Tesalónica? ¿Cómo estará esa iglesia? ¿Se habrá venido abajo? ¿Se habrá levantado algún cacique? ¿Seguirán amando a Cristo? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Cuando Timoteo llega y le dice a Pablo, en aquel entonces no había WhatsApp, ni FaceTime, ni correo electrónico, ni mucho menos llamada telefónica. Pablo estaba con el alma en vilo, esperando noticias. Cuando llega Timoteo y cuando llega Silas y le dan buenas noticias de la obra en Macedonia y le dice, Pablo, se convirtieron de verdad,
han perseverado, a pesar de la oposición, siguen predicando el evangelio. Pablo, aman a Cristo. Es una iglesia saludable. Hombre, claro, ya lo sabía yo, si se reunían en casa de Jasón. Es una iglesia sana, Pablo. Ha crecido, se ha multiplicado el número de los discípulos. Dios está haciendo algo. Y nos han recibido la palabra, igual que te recibieron la palabra a ti. Dice Timoteo, me la han recibido a mí. ¡Aleluya! Dice Pablo, le voy a escribir. Y le escribe Primera de Tesalonicenses. Y 6 meses después les escribe Segunda de Tesalonicenses. ¿Comprendemos ahora qué había en el corazón del apóstol? Amén. Además del pastor Tony, ¿alguien más lo ha comprendido? Amén. Todos los que os estáis durmiendo, digan amén. Amén. Qué bueno que os despertáis. Amén. Muy bien. Entonces, mis hermanos, la pregunta que yo me hacía y se hacía Pablo, tras 3 meses de ministerio, tras ese tiempo de Timoteo, unos entre 6 y 8 meses de trabajo de Timoteo, ¿habrá logrado el Señor levantar una iglesia saludable en Tesalónica? ¡Sí! ¿Por qué? Y aquí viene la clave. Por una sana predicación del evangelio, por una paternidad fiel y por una leche espiritual no adulterada. Otra vez, ¿por qué esa iglesia es saludable? Y la gracia de Dios, indudablemente, porque si os dais cuenta, en otros lugares no prosperó como en Tesalónica. Pero aquí vemos que se levanta una iglesia porque hay una sana predicación del evangelio, una paternidad fiel que les cuida y les da un ejemplo impresionante. Pablo, igual Timoteo también, Silas, todos ellos. Y porque le dan una leche espiritual no adulterada. Y ahora, mis hermanos, ruego que vengáis conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, porque ahora vamos a ver esto que os acabo de decir. Lo vamos a ver muy claro en la lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Algunos versículos sueltos que os voy a leer del 1, del 2 y del 3. Después aterrizaré este mensaje en una manera práctica y aplicada a nosotros como iglesia de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1, miren ustedes, verso 1. Si está la iglesia, denme un amén. Pablo, Silvano y Timoteo ya están juntos en Corinto. Se han vuelto a juntar los 3. El tridente, vamos a llamarle el tridente del reino. Pablo, Silvano, que es Silas, y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren qué lindo, hermanos. No era una fe sin obra, era una fe con fruto. ¿Cuál es el fruto de la fe? Dice que la fe obra por el amor. Ellos tenían una fe viva. Dice un trabajo de amor. Una esperanza firme. ¿Sabes que en Primera y Segunda Tesalonicenses vamos a ver constante referencia a la venida del Señor? A que el Señor va a venir. Pablo les inyecta o les imparte, mejor dicho, a los cristianos de Tesalónica esa esperanza de que no somos de esta tierra, de que somos del cielo y de que nuestro Señor Cristo Jesús vendrá a por su iglesia para que ellos estén con esa esperanza. ¡Gloria a Dios! 4. Sabiendo, hermanos amados, su elección. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. O sea, Pablo dice, esto que ha pasado en Tesalónica es que Dios tenía un pueblo elegido. Como le dijo en Corinto, Pablo, predica, no calles, tengo mucho pueblo en esta ciudad, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer daño. En Tesalónica, Dios tenía un pueblo escogido. Pregunta, ¿cómo sé yo cuando voy a un pueblo a predicar, a un barrio a predicar, que Dios tiene un pueblo escogido? Predica. Claro, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tú predica a todos, que los escogidos van a despertar. Por la palabra de Dios van a resucitar. El llamado se va a hacer efectivo dentro de ellos. Y tú vas a decir, ay, Dios tenía un pueblo escogido. A veces predicamos y el fruto viene después, pero antes o después, los escogidos van a salir a la luz porque hacemos el llamado. Tenemos que predicar a todos los hombres.
Tú no puedes ir por ahí diciendo, voy a hablarle a este que yo creo que es un escogido. Siempre te vas a equivocar. Tú le predicas a toda criatura, ¿verdad? A unos les predicas para que se condenen, porque quedan sin excusa, y a otros les predicas para salvación, porque son escogidos y la palabra les hace nacer de nuevo, les hace despertar. ¿No es cierto? Amén. 5. Pues nuestro evangelio, buena noticia, no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Os habéis dado cuenta que la iglesia de Berea escuchaban a Pablo? Yo me imagino a la iglesia de Berea con esta expresión. Así somos un poco los españoles también, ¿no? Es verdad, hermano. Hay un pueblo que es a veces más emocional, ¿no? Más emotivo y de repente ¡pum!, reaccionan como un resorte. El español es un poco así como... tiene un poco de espíritu de sospecha, ¿no? A ver si... Y estás así como... Dios te tiene que convencer, indudablemente. Los de Berea eran primos de los españoles o algo así, porque dice que estaban escuchando a Pablo y solícitos luego se iban a casa. E iban a las escrituras y comprobaban las profecías y recordaban el mensaje y decían, oye, lo que nos está diciendo este hombre es palabra de Dios, es verdad. Y creían. Y dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica es como que yo me los imagino así como niños hambrientos que vieron algo de Dios, que recibieron la palabra con un gozo, con un hambre. Indudablemente es la operación de la gracia, la bendita gracia, ¿verdad? Porque hay lugares que estamos predicando y estás predicando y se convierte en alguien y tú dices, aleluya, se ha convertido. ¿Será verdad que se ha convertido? Parece que sí, está dando frutos, se ha convertido. Sí, pasa. Que yo a veces digo, Señor, no me sorprende. A veces es verdad, caminando en estos tiempos malos, es como que he bajado un poquito mis expectativas y no me sorprenden las cosas malas. Me sorprenden las buenas. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Debería de sorprenderme algo malo y que yo, lo normal, yo me dijera, pues claro que sí, es normal que se amen, es normal que sean fogosos, es normal que sean fervorosos, es normal que se conviertan. Pero estoy en un momento de mi vida que cuando yo veo a alguien apasionado por Cristo, yo digo, Dios mío, alguien apasionado por Cristo, aleluya. ¿De dónde ha salido este? Cuando veo a alguien que tiene deseos de servir y no sobresalir, oh, gloria a Dios. Pero ¿y este? ¿Quién le ha enseñado el reino? Porque, hermano, abunda lo malo. Cuando ve a alguien tibio, frío, dice, el sino de los tiempos. Tristemente, quizás si este mensaje lo están oyendo en otra nación, dicen, pero qué triste. Pero es verdad. En esta parte que nos ha tocado a nosotros servir de Europa. En cambio, ve a alguien caliente y ve a alguien ferviente y dice, ¡ay, santo! Este es de los nuestros. Vamos a pegarnos que aquí hay fuego. Ves a alguien que empieza a venir a la iglesia solamente por inquietudes, dudas, algo muy mental, y tú dices, este acabará en otra iglesia. Fijo. Porque es el típico que quiere amoldar el evangelio a su estilo de vida y amoldar el evangelio a su razón y a su mente esquemática. No creo que dure mucho aquí. Cuando veo a alguien que el evangelio le rompe, le quebranta, que se convierte y deja sus estructuras y sus paradigmas y abraza la verdad de Dios con todo el corazón, yo digo, ay Señor, gloria a Dios, la obra de la gracia. Que no está quejándose con Dios porque todo lo quiere adaptar a su... Oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hablan ellos de dar una ofrenda así abiertamente? Es que no saben que a nosotros nos molesta eso. Pues si te molesta tu problema, pues a Dios es algo digno que le adoremos también con nuestros recursos. ¿Y por qué se apasionan tanto y danzan y gritan? Hermano, pues si la gente se apasiona por un gol y se apasiona por una Semana Santa, unas procesiones, o se apasiona por, yo qué sé, porque le ponen la canción que suena en la discoteca y empiezan allí, nosotros lo hacemos para Cristo. Pero hay otra gente que dice,
y tú ves que tienen más honra a la cultura que a la vida de Dios. Entonces yo estoy deseando que Dios me sorprenda. Sorpréndeme, Señor. Convierte vidas. Añade personas. Pon hambre y sed de ti, Señor. De verdad, rompe. Haz de nuevo las vidas. Y eso, pues, cuando venga un tiempo de avivamiento, me imagino, de visitación, va a pasar, hermanos, por multitudes. Nos van a quedar pequeños los templos y me imagino que tendremos que quebrarnos la cabeza a ver cómo atender a tanta gente. Por ahora, el fruto en España hay, pero vamos de a poquito, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en otros lugares a Pablo le pasaba así, pero la gracia actuó en Tesalónica de manera que la gente abrazó el evangelio con todo el corazón. Y no se entusiasmaron con Pablo porque a los 3 meses se fue. El otro día estaba leyendo un dicho de esos que ponen ahí, una frase de esas que ponen en Twitter, ¿no? Si te vas de la iglesia por los hombres, es que viniste por los hombres. Pero si vas a la iglesia buscando a Cristo, aunque te decepcionen los hombres, eso va a ser parte de la escuela, va a ser parte del proceso. Tú vas a seguir por Cristo. Entonces, esta gente es imposible que estaba por Pablo, por el carisma, por el yo qué sé. Está claro que se enamoraron de Cristo, hermano. Porque después de 3 meses se va su papá espiritual y ellos perseveraron. Y después de unos pocos meses más se va Timoteo y ya se quedan ellos ahí con líderes que Dios había levantado en una manera intensa, porque eran tiempos así, hermano. Eran tiempos donde no se predicaba un evangelio de que vamos a darte clases bautismales por 3 años, después de 3 años vas a estar listo para bautizarte, ¿no? Y tú dices, santo Dios, pero tan lento va esto. Estos cristianos eran llenos del Espíritu Santo, se bautizaban y seguían a Cristo en medio de la persecución. Había algo, hermano, que era auténtico del cielo en ellos. Están viéndolo conmigo, ¿verdad? Diga conmigo, una iglesia saludable. ¿Usted quiere ser parte de una iglesia saludable? Yo también, yo sueño con eso, ¿verdad? Aleluya. ¿Dónde estoy? En el 5, ¿no? 6 ahora. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Pues ya hemos visto la historia, que la tribulación empieza desde el minuto 0. Desde el comienzo los judíos, llenos de envidia, comienzan a hostigar. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¡Aleluya! De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Oh, gloria a Dios. Es como hoy en día, ¿verdad?, que hay focos de avivamiento y hablamos de eso. Oye, ¿tú has visto qué hermoso lo que Dios está haciendo en tal lugar? ¿Has visto cómo Dios está salvando en tal lugar? ¿Has visto qué gloria de Dios hay? Y hablamos porque nos llegan noticias de la fe o nos llegan noticias del progreso del evangelio. Eso estaba pasando en Tesalónica. Pablo se goza, se lo está escribiendo porque Timoteo le trae noticias calentitas y escribe esta epístola como respuesta. Muy bien, dice en el versículo 9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Te animo de verdad, hermano, a que sigas leyendo el capítulo 2 y el capítulo 3. Vamos a ir estudiando juntos esta epístola hermosísima de primera y segunda de Timoteo. Pero aquí tú ya puedes ver un poco del corazón de Pablo. ¿Qué he dicho? Timoteo, no. Primera y segunda de Tesalonicenses. Gracias, mamá. Porque aquí tú puedes ver el corazón del apóstol, que él está escribiéndole a sus hijos amados y está gozoso de cómo ellos han perseverado. Por ejemplo, les dice, esto me gusta mucho, en el versículo 19 del capítulo 2,
Dice, porque ¿quién es nuestra esperanza, o gozo, o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? O sea, Pablo se imaginaba el día que cuando venga Cristo, Él pueda presentarse con un montón de hijos espirituales que ha podido ganar. Aleluya. Y que son de verdad discípulos, siervos comprometidos. Y no nos tiene que pasar a nosotros igual, hermanos, que nosotros pensemos, hoy Señor, cuando tú vengas, yo quiero ir a tu presencia, no con las manos vacías. Quiero ir a tu presencia habiendo ganado a otros, que sean de alguna manera como el gozo mío. Cuando tú vengas, mira Señor, no estoy solo. Y gané a mi tía, y gané a mi primo, y gané a mi jefe, y gané a mi compañero, y gané a este otro. Y Señor, aquí está el fruto. Gloria a Dios. Verso 20. Pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Por lo cual, capítulo 3, verso 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Claro, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Desde el principio, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Instrumento escogido eres para llevar mi nombre a los judíos, gentiles y a los reyes. Y yo te mostraré cuánto has de padecer por causa de mi nombre. Cuando Pablo llevaba el evangelio y se convertía, la gente, Pablo no les prometía bueno, esto va a ser glorioso. Ustedes al tanto que ya van a ver cómo les van a hacer entrevistas en la televisión, les van a llamar, los políticos van a querer negociaciones con ustedes. Ustedes van a hacer, miren, un espectáculo al mundo. Pues vaya a ser un espectáculo al mundo, pero un espectáculo comiendo los leones, un espectáculo en la cárcel, un espectáculo de persecución. Él a la verdad le dice a los de Galacia y esas regiones, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Díganme ustedes, hermanos, si es propaganda esto para que la gente se convierta de una manera barata. Si tú te paras y tú dices, ven a Cristo y que sepa que no vaya al cielo sino por medio de muchas tribulaciones. Si no te toca de verdad quien te tiene que tocar, eso no es muy comercial. Pero aquí se lo dice Pablo también a ellos claramente. Dice, ya os lo avisamos, que así es. Verso 4. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos, como también nosotros a vosotros. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora sí que vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué padre, ¿no? Qué palabras de amor, que se desvivía. Dice Pablo, una de las cosas que son parte de mi apostolado es que llevo la carga de todas las iglesias. Y yo le comprendo un poco, un montón de iglesias que tenía a su espalda el apóstol. En estos tiempos difíciles. Soy yo, hermano, que sufro. A veces tenemos que sacarles a todos ustedes de la cama. Es verdad, porque estamos ahí, mi esposa y yo hablando al final del día y empezamos a acordarnos de uno y del otro y nos preocupamos del demás allá. Y llega un momento que dice, vamos a sacar a toda esta gente fuera de la cama para dormir. Porque aquí hay multitud de personas. ¿Verdad, Tony? Porque llevamos la carga. Vemos una reunión con buena asistencia, la gente enchufada, con hambre de la palabra y nos vamos, ay Señor, gracias, gloria a Dios, tu reino avanza. Vemos otra reunión donde la gente está allí apática, así como con pesadez, que ha faltado la iglesia y nosotros no, es como que un sin vivir. Aquí dice Pablo, ya vivimos, ahora que sabemos que nuestro trabajo no ha sido en vano. Qué hermoso, hermano. Amén. Entonces, vamos a estar hablando de esta casa de Jasón, una casa saludable que era Tesalónica. Pero ahora yo voy a aplicar
¿Qué es lo que se necesita para una iglesia saludable? Una iglesia saludable se basa en las Escrituras. Volvamos a Hechos capítulo 17 y verso 2. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Para que tengamos una iglesia saludable, tenemos que basarla en las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, y ahora les leo con la ayuda del proyector, les leo lo que les dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Pues, ayúdame, 1 Tesalonicenses 2, 3. Muy bien, ¿quién está en el proyector? Dios te bendiga, hermana. Dice, pues, nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. O sea, Pablo está hablando de su predicación y dice, ¿no predicamos con errores? Porque sabemos en quién hemos creído. Dios lo había preparado para predicar el evangelio sano. Ni de impureza. No estamos viviendo una doble vida, predicando una cosa, viviendo otra. Ni es con engaño. No tenemos falsas motivaciones. Atención, dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. No como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras. ¿Qué lisonja? Adulación, queriendo regar el oído, ganar el corazón. Le dice Dios a Jeremías, no tengas temor de ellos, no sea que te infunda temor delante de ellos. Tú nada más que tienes que tener temor de mí. Tú predícales. Les guste o no les guste, que los que son de Dios, la palabra de Dios se escucha. Aleluya. Hermano, ¿dais cuenta que ser predicador no es cualquier cosa? Dice, no queréis ser maestros muchos de vosotros sabiendo que acarrearéis mayor condenación. O sea, porque si predicas con error o con motivaciones así encerradas en el corazón, Dios un día te va a pedir cuentas. Tremendo esto. Verso 5. No fuimos con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Ay, santo, de esto me he encontrado yo. Que te predican bonito, pero después de un tiempo te das cuenta de que lo que están detrás es de la ofrenda que se van a ganar. Hermano, hay gente que ve el púlpito como un negocio. Es terrible, hermano. No tienen fe. No creen que un día van a estar delante del Dios que juzga a los vivos y a los muertos. Pueden engañar a todo el mundo, a Raimundo y a medio mundo pueden engañar, pero a Dios lo pueden engañar. Ay, Dios mío, no lo pueden engañar. Pero lo que van buscando es pretexto para lucrar. Tú ves que no están viviendo para el evangelio, sino viviendo del evangelio. Tú ves que no buscan a la gente, buscan lo de la gente. Apártate de los tales, agárrate el bolsillo. Agárrate el corazón, agárrate todo lo que tengas que agarrarte y sal corriendo de los tales. Que Dios nos libre, amén. Dice, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo. Miren que pone a Dios de Pablo de testigo. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que esa gente de los tesalonicenses eran bebés, eran niños, estaban recién convertidos, habían recibido la palabra con gozo. Les podían haber deslumbrado, podían haber usado esa autoridad, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder, esos milagros para impactarlo y estar, ay, Pablo, ¿dónde predica Pablo? Vamos para allá, Pablo. Pero Pablo no los basa en la gloria de ningún hombre, sino en la gloria de Dios. Pablo no basa esta iglesia saludable en ningún hombre, sino en las sagradas escrituras. De manera que cuando él se tiene que ir por causa de la persecución, la gente no se viene abajo y ya es como que todo se acabó, sino que la gente sigue con sus ojos puestos en Jesús y sigue teniendo su fe basada en las escrituras. Amén. Seguimos. Más bien, 7, demostramos ser benignos entre vosotros como una madre
que cría con ternura a sus propios hijos. Bueno, y aquí sigue hablando de cómo les proclamó el Evangelio. 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Hermoso, mis hermanos. Es tremendo como dice en el versículo 3. Ahora sí que Hechos 17, tú estás ahí. Versículo 3 dice, explicando, dice, discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera. Y así es, hermanos. Miren, literalmente dice que las escrituras las abría y las exponía. O dicho de otra forma, las explicaba y las presentaba. ¿Qué veo yo aquí? Que Pablo sabía que la palabra de Dios es un mensaje que habla de por sí solo. No hay que retorcerlo, no hay que tergiversarlo, no hay nada que quitarle, no hay nada que añadirle. Lo que Pablo hacía era abrirles el libro, abrirle las escrituras, presentarles el mensaje. Y tu problema es si lo aceptas o no lo aceptas. Hay gente, hermanos, que no tiene fe ya en el mensaje de Dios en este libro. Y mezclan este mensaje, lo mezclan con humanismo, con show, lo mezclan con otros ingredientes, otras doctrinas. Pero luego no hay convertidos. Tienes un montón de gente en la iglesia, pero que no son de verdad convertidos. Son seguidores de un coaching, de un motivador o de un nuevo gurú o de una nueva religión. Y luego todo eso, hermano, no tiene valor delante de Dios. Pablo sabía que aquí está el mensaje. Hay que abrirlo y hay que exponerlo. Hay que presentar al autor de este libro, que no es otro que el Señor Jesucristo. Te lo presento. Y tú ahora te tienes que enamorar de Él. Y ese es el otro punto. El otro punto es, una iglesia saludable es aquella que tiene a Jesús en el centro de todo. ¿A quién les presentó Pablo? Basándose en las escrituras, a Jesús. Yo os anuncio a Jesús como el Cristo. Una iglesia saludable se convierte de los ídolos al Dios vivo. Una iglesia saludable se enamora de Cristo. Una iglesia saludable espera el regreso de Jesús. Esa es su esperanza. Se apasiona con Jesús. Quiere servir y quiere presentar a otros al Hijo de Dios. Pablo no los convirtió al cristianismo, los convirtió a Cristo. Pablo no los convirtió a su movida apostólica, los convirtió a Jesús. Los llevó a una relación personal con Jesús. Si tú conoces a Cristo, se te revela, te enamoras de Él. Hermanos, ni las muchas aguas pueden apagar ese amor. Porque Él no defrauda, Él no cambia, Él es maravilloso. Denle un aplauso a Cristo. Amén, aleluya. Amén. 3. Una iglesia saludable sale del mundo. Por eso somos perseguidos. Si estuviésemos en el mundo no seríamos perseguidos. En el momento en el que estos salen del mundo, el mundo se les vuelve en contra. Los judíos, en Filipos los meten en la cárcel. Cuando sales del mundo, sales del sistema del reino de las tinieblas y te conviertes en un enemigo. Un mensaje que no es acorde al de este mundo. Por eso fueron perseguidos, porque ya no eran del mundo. Dios los sacó del mundo. Sin embargo, nos saca del mundo, pero nos pone a servir y a afectar a nuestro mundo. Y eso, hay un equilibrio. Ya no soy del mundo, pero Dios me tiene en el mundo para servir a los hombres, para afectar este mundo. No crean una secta por ahí en Tesalónica de los cristianos que ahora se meten en una burbuja. Están allí, ¿para qué? Lo dice en el versículo 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. ¡Aleluya! Hermanos, Pablo iba y trastornaba
literalmente es la tierra habitada. La tierra habitada del mundo, a los hombres. La palabra trastornar es, me gusta mucho, es la palabra anastató. Anastató. Agitar, excitar. Ana es arriba y histemi, hacer, estar de pie. Por eso puede traducir también levantar, cambiar las prioridades para que las prioridades sean las de arriba. Estos que trastornan el mundo, pues efectivamente no estamos en este mundo para alborotarle de una forma negativa, pero sí estamos para agitar las conciencias, sí estamos para levantar a los hombres, sí estamos para que los hombres tengan un cambio de prioridades. Somos importantes en medio de esta sociedad, todavía somos sal que preserva. Tenemos que estar en este mundo, aunque ya no somos del mundo, para afectarlo. Aunque parezca que lo que estamos haciendo incomoda, porque es como poner patas arriba, ¿no? Es como volver a decir, que la familia es importante, que no se trata de ir por ahí haciendo lo que te dé la gana, que hay principios que son buenos para el hombre. ¡Ah! Nos estás quitando nuestra libertad. No, pero es que lo que tú llamas libertad en verdad te va a destruir el libertinaje. Yo te anuncio que hay un plan mejor para el hombre. ¡Cállate! Nos están alborotando, nos están molestando. Pero lo que nosotros tenemos, esta palabra levanta al hombre. Esta palabra, aleluya, trastorna, porque es una palabra que te da las prioridades correctas, que te agita, que te, de alguna manera hoy en día, cuando nosotros predicamos, una de las cosas que estamos haciendo, como cada vez hay menos fe, como cada vez hay menos inquietud, como cada vez está apagándose más la búsqueda, el diablo está con esa estrategia, por lo menos en Europa. A veces cuando predicamos, lo único que estamos haciendo es, lo primero que estamos haciendo es como despertar a alguien, inquietar a esa persona. Que vean que nosotros somos gente feliz, normal, no somos extraterrestres ni estamos aducidos por un falso maestro y nada. Somos gente normal, pero somos gente que vive a Cristo, enamorada de Dios. Y que tenemos todo un testimonio de victoria en nuestra propia vida, de sanidad en nuestra propia vida. Y entonces les despertamos la conciencia para que se den cuenta que la religión no es algo vetusto, no es algo que huele a cirio, no es algo caduco, no es algo que no tiene nada que ver conmigo, sino que lo que nosotros tenemos es vida y vida en abundancia. Entonces sembramos esa inquietud en otro, ¿no es cierto? Para que también, a lo mejor después venga otro. Nosotros le hemos despertado y venga otro y le zarandea un poco más. Y venga otro y ya encuentra un huequito donde sembrarle la semilla. Y venga otro después y le ayude a levantarse, a empezar una relación con Dios. Y así, hermanos, es un trabajo que a veces no partimos de 0, partimos de menos 20. Y llevarlos a Dios. Necesitamos ser trastornadores. Atrevidos. Le pido a Dios que nos dé atrevimiento. Le pido a Dios que nos haga un virus como Pablo. Que vayamos con esa mentalidad. Ya no soy del mundo, pero Dios me tiene en el mundo para servir a los hombres, para afectar a los hombres, para marcar diferencia. Y yo me voy a la cama por la noche, ¿en qué he podido marcar diferencia? ¿Dónde estoy? Ahora que yo estoy haciendo deporte, ¿no? Y Dios me da, es verdad, la vida del cristiano, el que servimos a Dios, a veces estamos siempre rodeados de ovejas. Entonces tengo que buscar los momentos que estoy con inconversos. Esta semana con una doctora, ahí, inquietando, trastornando. A uno hoy le hablaba los significados de su nombre, que se llama Juan Manuel, y le digo, ven para acá. Y dice, estoy loco, perdido, no sé qué me decía así. Digo, tú no estás loco, yo estoy tratando con muchos locos, tú no estás tan loco. Y le digo, Juan Manuel, ¿sabes lo que significa tu nombre? Dios, Juan significa Dios es bueno. Y Manuel significa Dios con nosotros. ¡Ahí va! Me cago en... ¿Eso significa mi nombre? ¡Pua! Y sigue con su locura. ¡Ay! Pero ahí ya vamos sembrando. ¿Tienes pareja? Le digo, ¿tienes pareja? No puedo tener pareja, me gustan todas. Digo, hasta que te enamores de una. Cuando te enamores de una, yo me enamoré de una y se acabaron todas las demás. Sí, ya se nota, ya. ¿Tienes 4 hijos? Ya, se nota que te ha pillado bien. Otra cosmovisión, otra forma de ver la vida. Pero ahí estamos.
Ahí estamos para inquietar, ahí estamos para mostrar la luz de Dios. Lo que nosotros tenemos es lo que necesita Tesalónica, es lo que necesita Murcia, es lo que necesita España. Este Cristo maravilloso. Aleluya, amén. Entonces una iglesia saludable, estamos viendo en la casa de Jasón, que nace basada en las Escrituras. Jesús está en el centro de todo. Es una iglesia que está para servir y afectar su mundo. Y por último, una iglesia saludable es la que entiende el señorío de Cristo. Leemos en el versículo 7. Dice, y Jasón los ha recibido y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que esta iglesia nace con ese mensaje. Hay un rey al que servimos, que es Jesús. Nuestra experiencia, hermanos, cuando nosotros nacemos como congregación, recuerdo que el pastor Fernando siempre decía, casi en cada reunión, no estamos aquí para ser una iglesia más. Ya en Murcia hay muchas iglesias. No estamos aquí para ser una iglesia religiosa. Solo vamos a ser una iglesia que viva el reino. Que el Señor sea de verdad nuestro rey. Hay mensajes míticos que Él nos dejó como que Dios sea cabeza sobre toda cabeza. O que Dios vaya delante de nosotros y nosotros detrás como sus colaboradores. Mensaje así. Cuando nosotros nacemos a la vida del Espíritu, estábamos convertidos, bautizados, amábamos a Cristo, pero Dios despierta el hambre de más de Él. Entonces despertamos a la dimensión de que el Espíritu Santo es una persona que quiere llenarnos, que Él tiene más para nosotros, que necesitamos su poder y su unción, que los milagros y las maravillas son para este tiempo, etcétera, etcétera. Entonces rompemos muchas estructuras, muchos paradigmas que incluso a mí me habían enseñado. Yo recuerdo una de las predicaciones al poquito tiempo de ser convertido, de un hombre que era un maestro de la palabra, elocuente el hombre, que yo me quedaba embobado de cómo conocía las Escrituras, y que él me comienza a enseñar y a decirme, solamente los milagros ocurrieron con los apóstoles del Cordero, con los que estuvieron caminando con Jesús. Ellos sí hicieron milagros porque era una señal distintiva de los apóstoles, y por eso Pablo también, que es como uno que nace fuera de tiempo, hizo también milagros porque era una señal, y Pedro y hizo milagros, y Juan, y yo estoy escuchándolo, muy bien. Y él me lo está enseñando, yo soy un niño, un recién convertido, y yo, bueno. Entonces Dios ya después no ha seguido haciendo esas señales, esos milagros, sino que solamente es por la predicación del Evangelio que la gente se tiene que convertir sin manifestación del poder. Ok. Pero yo, en mi lectura de la palabra, comienzo a ver en los Hechos de los Apóstoles que Dios hace milagros con Esteban. Y yo me pongo a ver que Esteban no es apóstol. Como los de Berea. No lo hice aposta dudando de él, sino que me topé escudriñando la palabra o leyendo la palabra con Felipe. Y yo digo, pero si Felipe no es apóstol. Y Dios hizo un montón de milagros con él. Y comienzo a ver otros ejemplos. Y también empiezo a leer las biografías de los cristianos que están llenas de testimonios de milagros y de maravillas. Oye, pero esto que me están enseñando, esta gente está negando lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Perdóneme usted, pero yo... Y Dios empieza a abrirnos ese campo. Total, somos bautizados con el Espíritu Santo, pero después del bautismo del Espíritu Santo, que nos echan del sistema denominacional porque no creían en esas manifestaciones y tal, lo otro a lo que despertamos y nacemos es que el señorío de Cristo es para vivirlo a nivel personal, doméstico, familiar y a nivel de iglesia. Y esto que es tan sencillo, mis hermanos, es nuestro rumbo aún hoy en día. Es decir, Jesús no solamente es el Salvador, sino que Jesús es el Señor. Entonces, no vamos a gobernarnos nosotros, vamos a dejar que Él sea el Rey de nuestra vida. Como en el cielo, que Él reina, vamos a dejar que Él reine también en nuestra propia vida. Si Jesús es de verdad el Rey de mi familia, las decisiones se las vamos a consultar. Vamos a buscar su voluntad. Vamos a ver cómo quiere que eduquemos a los hijos. Vamos a buscar sus planes para con nosotros. No vamos a hacer lo que nos dé la gana a la hora de invertir nuestra economía o de trabajar o de lo que sea, o de movernos de ciudad. Hay mucha gente que ha oído 20.000 mensajes acerca del señorío de Cristo.
pero mañana tienen 4 problemas en su trabajo, en su país, y ya se mudan de país y ni le han consultado al Señor. Y tú dices, ¿qué es lo que han oído? ¿Qué es lo que han creído? ¿De verdad? Lo oyeron, pero no les aprovechó. Y como iglesia, esta iglesia predica que Jesús es el rey. Y así como hay un rey terrenal que tiene unos decretos que es César, nosotros ahora estamos bajo el reinado de Cristo que también tiene sus principios para gobernarnos. Nosotros decimos, Señor, queremos agradarte como iglesia. Queremos hacer tu voluntad. Y si usted está en esta casa, en esta congregación, una de las cosas que usted tiene que creer es en la teocracia. Es que Dios quiere guiar a su pueblo y ser el rey de su iglesia. Y que nosotros tenemos que dedicarnos a consultarle lo que es su voluntad. ¿Para qué? Para que Él esté agradado. Nuestra visión es agradarle a Él y que se haga su voluntad en medio nuestro, de manera que el Espíritu Santo de verdad sea el que guíe, el que esté en el timón de este barco. Una iglesia saludable cree en estos principios, no solamente los predica, sino que los practica. Nosotros tenemos que tomar decisiones constantemente. Ahora estamos en una movida impresionante. Hoy se ha ido Benjamín a Bolivia y no estaba en mis planes en absoluto. Ni en los planes de Tony o del resto del equipo pastoral. Estamos buscando su gobierno, su dirección. Y el Señor habla. El Señor da sueños, visiones como en aquel tiempo. El Señor... Cuidado con el cable. Cuidado con el cable de la luz. El Señor va a comunicarse porque no es un ídolo. Tiene boca para hablar. Tiene oídos para oír. Y Él va delante de nosotros. Verdaderamente Él quiere ser el que nos capitanea. El rey de la iglesia. Entonces una iglesia saludable no es una iglesia donde vamos a estar buscando agradar a los hombres o tomar decisiones en base a lo que pensamos que a la mayoría le va a gustar, ni que vamos a gustar nosotros convenciéndole. Ahora cuando Tony y Sori se vayan en junio, que ustedes saben, ya lo puedo comunicar. Ustedes saben que no lo saben, por eso lo voy a comunicar. Carmen, tú no lo sabías, ¿verdad? Me estás mirando con esa cara de limón agrio. Pero te lo voy a compartir. Acaba de llegar de Ecuador. Bienvenida, Carmen. Pero el Señor nos dio el diseño de algunos cambios para cuidar bien la iglesia. Y Tony y Sori van a pastorear a los pies del rey en Granada. Y Israel y Ana van a viajar a partir de junio y ellos van a pastorear viviendo en Alicante a los pies del rey en Alicante. Estén orando por eso porque ellos tienen que mudarse, dejar casa, encontrar colegio para los niños, toda una movida. Entonces, esto pues para mí es muy incómodo porque es como que se van levantando pastores y Dios lo va sacando. Y en vez de hacernos aquí cada vez más fuertes y cada vez con más columnas, lo que pasa es que tenemos que levantar nuevas columnas y el Señor los va sacando. Y a veces me viene a mí la gente y me dice, a mí no me gusta esto, pastor, a mí esta decisión no me gusta. Y digo, a mí tampoco. Pero gloria a Dios, no estamos aquí para que te guste a ti o me guste a mí. Lo que importante es que le guste a Cristo. Estamos aquí para hacer su voluntad. Él es el rey o no es el rey. Y por eso yo les digo a los hermanos, a mí me toca a veces la peor parte, entre comillas, y es que tengo que ir y explicar lo que Dios nos ha mostrado, anunciarlo e incluso ayudarle a la iglesia a transicionar. Entonces cuando me ven venir tiemblan. A veces tengo que decir como el profeta Samuel, vengo en son de paz. Vengo solamente a predicar. Predico y me voy. Pero últimamente en este año de tantos cambios he tenido que ir y comunicarle a la iglesia. Y muchas veces en Alicante los hermanos hasta se enfermaban del cariño que le tienen a Tony Sori. En Granada tú lo comunicas y tú ves que es un luto. ¿Por qué? Porque aman a sus pastores. Y yo digo, hermano, lloren. Infálse conmigo, no hay problema. Si están en esta casa, no son robots. Son seres humanos y estas cosas duelen. Es como cuando de repente se te va un hijo. No sé, porque se va a trabajar o a estudiar a otro lugar o porque se te casa y se te va. Te alegras por una parte, pero duele esa separación. Llorémosla. Si tienes que lamentarte, ve a Dios y te queja un poquito con Él. Él es experto en consolarte y en entenderte. Pero lo que ustedes tienen que entender es que no estamos aquí
nuestro antojo, nuestra lógica, nuestro capricho, o que tenemos aquí como si fuese una estrategia para los próximos años. No tengo ni idea de lo que está por delante, pero sí tengo claro algo, que el Señor está sentado en su trono. Y quiero que su trono esté aquí en medio nuestro. Él es el Rey. Y si Él es el Rey, hermanos, todo lo demás va a girar bien. Todo lo demás va a estar. Dios lo va a estar añadiendo porque Él está contento. De que queremos, con nuestros errores y todo, pero queremos que como Él reina en el cielo, Él también reine en medio de la iglesia. Entonces se fue Pablo, se fue Timoteo, pero no se fue el Rey. Ahí seguía Jesucristo, el Rey, en medio de ellos. No estaba todo girando en torno al hombre, sino en torno a la persona de Dios que nos ha dejado su Espíritu Santo. Denle un aplauso, aleluya. Amén. La casa de Jasón. 1. Una iglesia saludable se basa en las Sagradas Escrituras. 2. Jesús está en el centro de todo. 3. Una iglesia saludable sirve y afecta a su mundo, a su sociedad. 4. Es una iglesia que entiende el señorío de Cristo. A los pies de Dios de amor.